Más cordial bienvenida. Le damos también la más cordial bienvenida al doctor Luis Alberto Monteagudo Ochoa. Hoy va a disertar la conferencia La idea de dignidad en el pensamiento moderno. Entonces, va a ser una hora muy productiva. Procedo a leer su currículum. Una breve semblanza, porque es mucho. Entonces, el doctor Luis Alberto Monteagudo es licenciado en Filosofía por la UAM, maestro en Filosofía Política y doctorado en Filosofía Política por la UAM, con estancias de investigación en las universidades de Ginebra y de Harvard, profesor de la Universidad Pontificia de México en el Departamento de Formación Continua y en las Facultades de Filosofía y Derecho Civil. Es coordinador de investigación del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México y es columnista político del periódico Contralínea. La dinámica, bueno, pues más o menos son 45 minutos de conferencia y vamos a tener un espacio para preguntas que ustedes pueden plantear en el chat o que podemos escuchar de misma voz al final. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar todos bien? Sí, sí, sí. Excelente. Agradezco mucho la presentación. Es un honor y un gusto. La Universidad Autónoma de Tlaxcala es una de nuestras grandes instituciones de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Fuera del país he conocido a varios compañeros e incluso amigos míos han laborado en la institución, por lo cual es un gusto y es un honor poder estar con ustedes. Agradezco este momento y espero que efectivamente cumplir con sus expectativas y si no, siéntanse con la libertad de hacerme pedazos si no salen bien. Así que es un gusto. Vamos a comenzar con una disertación efectivamente sobre la idea de dignidad. Eh, para poner en contexto, yo estaba desarrollando y en un momento, lo digo, muy enfocado al pensamiento contemporáneo, pero me empecé a dar cuenta de que el pensamiento contemporáneo tenía un fuerte vínculo con Kant. Entonces, Emmanuel Kant pasó a ocupar un lugar primigenio en mi reflexión. Por eso, incluso desde la perspectiva de Robert Nozick, donde en algún momento lo voy a tocar, la influencia kantiana va a permear mi argumento. Entonces, voy a iniciar con la exposición. Comienzo. Dignidad es una de las nociones fundamentales del pensamiento humano, en tanto reconocedora de una aportación per se de aquello que concede valía al ser humano, tanto en su comprensión de sí como en la comprensión del otro. Comprenderse como portador de un valor intrínseco efectivamente dota al sujeto de todos los elementos mediante los cuales asimila su valía, y ella misma la exige a los demás, a los otros, que siendo igualmente entidades conscientes, pueden asimilarse en un todo de responsabilidad mutua, en donde el valor de uno y el de todos, por lo menos hace aspirar a una comunidad, a la manera de la que inspirara Rousseau, su famoso autor ginebrino, que en su contrato social nos refiere a esa idealización de una comunidad donde el valor de uno encarna el valor de todos. Recordemos que para Rousseau, la generación de la ley no puede dejar excluido a los otros con un solo elemento, y así de una forma radical, pues, con uno solo que se siente excluido. Esos principios, obviamente esposados en toda la teoría contractualista, anulan cualquier tipo de contrato. Si alguien decide unirse a la comunidad, lo hace con toda finalidad, pues, de mejorar sus condiciones vitales, no con la intención de someterse a una esclavitud o una condición servil a alguien. Rousseau va a ser un elemento muy importante en la conformación del pensamiento kantiano. Ya voy a seguir. Efectivamente, Rousseau, enemigo de la autoridad entendida como sometimiento a la manera hobbesiana, argumenta para trascender semejante posición, en parte apelando a lo más hondo de la tradición filosófica estoica, en figuras como Plutarco, en cuyas vidas paralelas cree hallar ese abrevadero republicano plagado del fuego perenne del ara magna en el que habita el corazón de cada ciudadano. Si existe un ente dotado de valía,
es el orgulloso ciudadano que proclama la grandiosidad de sus leyes, de esas instituciones por las que, a la manera del Sócrates condenado a beber cicuta, decide someterse al sacrificio antes que faltar a las leyes que, de entre los muchos beneficios que recibió, fue el de comprenderse como sujeto libre, entidad dotada de la capacidad de saberse portador de un valor que debe defenderse con la vida si es necesario, pues esas mismas leyes sacrificios que sus instituciones nos refieren. El sacrificio como suma de prueba del amor a las leyes que inspiran al filósofo ginebrino que idealizará esa entrega y, sin embargo, no solamente puede conformarse con el holocausto cívico del ente responsable, sino que además, en palabras de Rousseau, solamente adquiere valor en la medida que todos pueden igualmente someterse a la legalidad que crean para sí mismos. Ser libre implica acatar la ley que se da así, o bien ser soberano y súbdito de sí mismo. Y en esa medida, la legitimidad de la legalidad dependerá de la voluntad con la que cada miembro de la comunidad política decida someterse a la ley que todos están dispuestos a someterse. El ejemplo rusoniano no será uno más en la historia del pensamiento filosófico político de la modernidad, sino que, como verán autores como Ernest Cassirer o Isaiah Berlin, ambos autores contemporáneos, sentará en el precedente que constituirá el pensamiento de la razón práctica kantiana. Es bien sabido el afecto que el pensador de Königsberg profesaba al bienhechor suizo, y que no sea fortuito que el único retrato que presumía en la habitación del gran Kant fuera precisamente el del autor del Emilio, obra que pondrá en movimiento la acción educativa de una pedagogía canalizada hacia la construcción de ciudadanos. Formar personas capaces de autodeterminarse, aunque para nuestros días se podría reprochar al pensador suizo la ubicación femenina en su teoría. No podemos tampoco negar que la asimilación de su pensamiento trascendería sus propios prejuicios. Y hoy podemos no solamente aspirar, sino también confirmar que el reconocimiento pleno de la libertad nos remite a cualquier entidad pensante por encima del género. Ser libre es ser digno. Puede constatarnos sin admiración que cuando compilaba la información que me permitiría redactar el presente texto, que tengo el honor de exponer ante ustedes, encontré que autores contemporáneos como Robert Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, coincide con aspectos del análisis kantiano, remitiéndose a este pensador particularmente en la segunda de las nociones del imperativo categórico, que dice así: siempre va el otro como un fin y no como un medio. Repito este principio: ve siempre al otro como un fin y nunca como un medio. La dignidad, fin en sí misma, no es negociable, en tanto que ostenta, por el hecho de tener todos los seres humanos capacidad racional, al poder comprender principios universales que cualquier racionalidad sea capaz de entender y de asumir, en tanto que el valor de los presupuestos son comprensibles para todos, como desarrollará Kant en La fundamentación de la metafísica de las costumbres, en donde, al desarrollar su doctrina ética, concede esta capacidad a todo ser pensante, que por el solo hecho de serlo, contiene un respeto absoluto inviolable, pues a la manera de Rousseau, que nos refiere que a ser soberano y súbdito de sí mismo, el sujeto kantiano puede crear sus propias leyes en tanto sujeto libre, que otras entidades igualmente libres pueden ser capaces de acatar. Ser libre es crear sus propias reglas
sin imponerlas a otras entidades que pueden ser capaces de comprender los principios sin ninguna otra coacción que la que provenga de su conciencia. Si bien es cierto que Rousseau delimita su noción soberana al ejercicio del ciudadano, Kant lo trasciende a un nivel ético, pues el principio que el ginebrino concede a su ideal civil, el germano lo concede a la voluntad, lugar del intelecto erigido en supremo tribunal de sí, donde la determinación del futuro otro se constituye de forma crítica. Incluso sería capaz de trascender las limitaciones físicas que agreden a un ente o lo posterguen a las cadenas a las que su racionalidad jamás quedaría sometida. La dignidad pervive y persiste por encima de cualquier limitancia, aunque claro está, Kant persistirá en prácticamente señalar un fin del devenir de lo humano, cuando quizá, muy improbablemente, todos los entes pensantes coinciden en verse a sí mismos como fines, que de lograrse no tendría por qué surgir transgresiones que siquiera amenacen la integridad del ente pensante. Dignidad como principio que reconoce el fin en sí, anulando la mediación de algo, entrando en contradicción, efectivamente, con principios de un individualismo egoísta que actúe por meros intereses, a la manera, por ejemplo, del liberalismo de Adam Smith o John Locke, pues hasta los comunes beneficios, como los establecidos en las leyes de la naturaleza, aquí remitiéndome a sus principios de naturaleza, son principios que anteponen la individualidad del propietario o del sujeto amenazado por circunstancias como la que pueden generar un gobernante justo. Locke propone incluso el regicidio al sujeto que, haciendo gala de su poder, se atreva a violentar la dignidad de sus gobernados. O bien, el egoísmo que mueve al mercado, noción de Adam Smith, en donde la mano invisible mece la cuna de la economía hecha para mantener la insatisfacción permanente del consumidor de la sociedad liberal. Igualmente, la segunda formulación del imperativo categórico se enfrenta a una doctrina utilitaria que defiende el beneficio del mayor número, entendiendo por mayor número las abstracciones que podemos hacer nosotros de las ideas de pueblo, nación, etnia, todo lo que implique un todo capaz de imponerse sobre algo particular. Todo es una abstracción, porque por ejemplo cuando hablamos de pueblo, pues es difícil siempre realmente objetualizar a quién nos referimos. Históricamente cada quien ha hecho del término pueblo pues algo conforme a sus propios intereses, dependiendo la época donde nosotros nos encontremos, utilizan ese término para asumir que son portadores de ciertas características que les dan legitimidad para un ejercicio del poder, ¿sí? Como un principio legitimador. A costa de las minorías que quedan expuestas a determinaciones hechas a su costa o a su pesar. Apelar a las mayorías incapaces de reconocer el valor en sí que cualquier ente pensante tiene por el solo hecho de ser pensante, implica una de esas desfachateces que, sin embargo, podemos ver en páginas negras de nuestra historia reciente. Desde el famoso soldado Eichmann, a mí no merece ningún respeto el famoso sujeto que Hannah Arendt utiliza en Eichmann en Jerusalén para ejemplificar un fenómeno digno de la conflictuante modernidad, como será la banalidad del mal. El mal banal, noción arendtiana, que acusa al sujeto moderno, portador de un egoísmo intransigente y miserable, que en pos de su muy personal beneficio, aún sin compartir ideas que hermane al genocida con la causa, la motivante es algo tan pedestre como un ascenso o un incremento salarial. Eichmann, el ejemplo del mal banal, reporta el antagonismo del principio dignitario kantiano y nos echa en cara la abyección de la que padece una sociedad de entidades egocéntricas, arropadas por el utilitarismo más nocivo
que inclemente ante los crímenes se vuelven cómplice de las más pedestres causas, como lo pueden ser los proyectos personales, sobre los principios dignitarios de cualquier entidad. Si recordamos un poco a Eichmann en Jerusalén, donde Hannah Arendt define el mal banal, nos habla de este personaje trazando un perfil psicológico del sujeto para ver si no tenía realmente algún problema mental que lo hiciera insensible al dolor humano. Pues en las reflexiones que ella hace, además muy influenciada por Karl Jaspers, que es su amigo personal que ella conoce y retoma muchísimo de su postura psicoanalítica, en trazar perfiles de delincuentes, perfiles psicológicos. Ella pues, se da cuenta de que Eichmann es un personaje común, no es un maldito monstruo, una entidad que realmente no tenga ciertas cualidades humanas que le hagan haber hecho pues, ni más ni menos que el plan de la denominada solución final que exterminó miles de personas en los campos de exterminio, que esa era su labor. Entonces, Kant será enemigo de un egocentrismo radical y de un utilitarismo mordaz que pueden conducirnos al mal banal y algunos ser potenciales Eichmann. Es aquí cuando podemos entablar un contrapunto frente a la tradición kantiana que reconoce la dignidad como, cito, la comprensión del otro como un fin y nunca como un medio. Y es una objeción, que establece Robert Nozick. Cuando se pregunta si semejante imperativo puede ser igualmente aplicable para todos, es decir, todos tenemos la misma dignidad. O sea, recordemos el principio que establece allí Kant, cuando dice todo, no siempre ver al otro como un fin y nunca como un medio en sí mismo. Aquí viene la cuestión, todos tienen exactamente la misma posibilidad de que se aplique ese valor. Sonaría incluso, si así nos viene una cuestión un tanto cuanto políticamente incorrecta, lo sé, pero si vamos profundizando y vemos las implicaciones que tendrían ciertos sujetos como Eichmann, aquí ya la cosa viene a tener el discurso que voy a dar a continuación. Sigo. La objeción establece Robert Nozick cuando se pregunta si semejante imperativo puede ser igualmente aplicable para todos. Es decir, ¿todos tienen la misma dignidad? O bien, nuestro Eichmann es tan digno como algunos de los cientos de miles de asesinados por su proyecto de ascender de puesto. O sea, ¿podremos ponerlos al mismo nivel? Aquí es donde viene esa cuestión. Nozick nos remitirá al ejemplo platónico del anillo de Giges en la República de Platón, donde un campesino se encuentra un anillo que lo hace invisible, cosa que le permitirá lograr perversiones tales como seducir a una hipotética reina, matar al rey y quedarse él mismo con el poder, haciendo abuso de su poder, ¿no? Nozick asume, cito, la visión de Platón es correcta. Estamos mejor siendo morales. Es una mejor manera de ser. Y argumenta bajo el principio de sobreniencia. El concepto de sobreniencia es el que voy a utilizar Nozick para referirse a lo siguiente. O sobreniente. En donde, en palabras de Philip Schwemberg, en La dignidad y sus vicisitudes, Robert Nozick y el Holocausto, un artículo sobre este autor, dice lo siguiente. Dirá que la identificación del valor sobreniente permite advertir que la vida del hombre injusto es menos valiosa que la del hombre justo, precisamente por la relación que entabla con el valor o por la posición en que se pone respecto del mismo. Y más adelante asumirá en su vida que su vida, no la de los otros, se vuelve menos valiosa por su inmoralidad. Eichmann tiene una dignidad devaluada debido a su repugnante ingreso en la historia. Y lo mismo podemos adjudicar a Mao Zedong, a Stalin, a Hitler, a Pol Pot y cuanto genocida se sume a la horda de tiranos que con fines a sus propósitos personales los catapulten a llenar las páginas más negras de la historia humana. La respuesta en sí, con vistas a su propia y sucia violencia sobre los otros, como Karl Popper dirá en La sociedad abierta y sus enemigos, que la única intolerancia válida es aquella que se lanza en contra de los intolerantes, o dicho de otra manera, en contra de los que no ven con fin en sí mismo al otro
y lo utilizan como un medio para sus más personales intereses. Estando al mismo nivel el tipo que apela al pueblo para violar las leyes de su sociedad o el líder cualquiera que extorsione a sus protegidos para hacerse de recursos personales en una versión mucho más cotidiana a nuestro contexto y sus actores. Podemos concluir así que el peso del argumento kantiano, muy enriquecido del pensamiento rusoniano, que define la dignidad como el reconocimiento del otro como fin y no como un medio, es un principio tan poderoso que nos sirve para confrontarnos con planteamientos de un egoísmo utilitario tal que en su negación del otro puede conducirnos a un tipo de violencia tan virulenta como cotidiana, a la manera que establece Hannah Arendt mediante el ejemplo de Eichmann y el principio del mal banal, responsabilizando al perpetrador de los crímenes que en el uso pleno de sus facultades realizó, condenándolo a una depreciación de su valía como ser portador de dignidad, a la manera que lo que Robert Nozick desarrolla, dejándonos ante la realista y no por ello menos desconsoladora respuesta de que efectivamente pueden existir sujetos que con fundamento en sus acciones conscientes de no reconocer dignidad en nosotros, firman su abdicación al supremo tesoro por el que todos los seres humanos tenemos el deber moral de luchar, que es el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y protegerlo de los que efectivamente pueden amenazarlo. Con esto concluyo mi exposición y quedo, por supuesto, a las más abiertas cuestiones. Adelante, con todo gusto. Gracias, doctor. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Pueden indicarme o pueden enviarlas por chat, por favor. Tania Islas, ¿tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, yo sé. Adelante. En relación con que de forma, parece, según lo que he escuchado, todos de alguna manera, no de alguna manera, todos somos poseedores de libertad, de dignidad. Sin embargo, parece que hay una especie de naturaleza humana que también permite que en aras de nuestros intereses personales podamos incluso ser reacios a ver al otro como parte de mí mismo. Podemos dejar de lado a la otredad para consumar nuestros fines personales. Parece que eso también es parte de ser humano. ¿Esto cómo se confabularía en aras de que yo pueda ser plenamente consciente y plenamente autogestivo del cuidado de mí y del otro? ¿Eso cómo puede pasar si también yo estoy dispuesto a hacer lo contrario? Esa es mi pregunta. Ok, si quiero entender, agradezco mucho, profesora, la cuestión y la pienso. En el caso, efectivamente, uno puede tener y efectivamente sus proyectos, ¿no? Todos debemos de construir una vida, pero efectivamente esa vida no puede entrar en contradicción con un principio que le niegue al otro valores tan fundamentales como su propia vida. Esa sería una de las cuestiones. Cuando abordé ahí el tema del mal banal que ve Hannah Arendt efectivamente lo utiliza para modelar de una manera un tanto cuanto incluso fenomenológica un sujeto que sea capaz de convertirse en un asesino múltiple. Y les juro que Eichmann, pues, encargado de transportar a las personas judías
bajo un proyecto que es la solución final, matando a cerca de medio millón de personas. Esa fue su gran idea. Pues sin duda él tenía un proyecto personal, y aquí es donde viene la gran cosa que ahí pone Hannah Arendt, que además no las acusa a todos los entes contemporáneos. Esto es que con fines a nuestros proyectos personales, como Eichmann, que quería más salario y ascender de puesto, en nombre de su personal interés, pues es capaz de hacer el tipo de atrocidades que lo está haciendo, y como en su juicio va a decir que pues él solo seguía órdenes. Es muy fácil decir que solo seguía órdenes. Digo, cualquier persona con un criterio básico no puede decir solo sigo órdenes y mato a medio millón de personas, ¿no? Creo que es una cuestión que no podemos limitar a semejante condición de carencia de sentido crítico. ¿Hasta dónde mi deber, mis proyectos personales, pueden entrar en contradicción con nosotros, ¿no? Hasta dónde efectivamente eso puede o debe suceder. Sin duda, en la postura kantiana, pues, no puede pasar eso, pero no se va a decir, si pasara, entonces se tiene la posibilidad de reaccionar ante esa persona, y por supuesto demerita su valor como sujeto. Y si se han de ver a Eichmann en una jaula cuando es condenado en Jerusalén, pues podemos decir que es un hecho de justicia simple, y es un hecho de justicia porque él violó la propia regla a la cual él no puede apelar, y que es algo muy común. Gente apelando a la ley cuando ellos son violadores de la ley. Es un sentido un tanto cuanto chantajista, extorsionador, inmoral, pues hacer eso, y es muy común verlos en comunidades acostumbradas a la irresponsabilidad, en sujetos que solamente utilizan a la ley para sus beneficios, pero cuando hay obligaciones, esa parte pues ya no les gusta, porque se tiene que pues, acatar principios que van en contra de su comodidad, de sus intereses o de todo ello. Entonces, más bien aquí Nozick nos habla del castigo justo, y es particular que haya usado un texto de Platón. Sí, efectivamente, el mitos del anillo de Giges es un clásico de libros de la República, donde ponen a un personaje que incluso todos podemos hacer ese experimento. ¿Qué haríamos si encontráramos un anillo y nos convirtiéramos en invisibles? ¿Qué podríamos hacer con eso? Kant diría, aún así, está sujeto a los principios de moralidad, aún así. Y en caso de que alguien lo viole, que más bien será Nozick el que nos hace referencia, pues se convierte en un enemigo de todos los demás. No sé si con eso contesto su pregunta, profesor. Sí, muchas gracias. Gracias. Almanza tiene la mano levantada. Después, David Román, por favor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Realmente mi pregunta va en sentido de que cuando se habla de pensamiento moderno, en cuestión de la definición o de las posturas de dignidad humana, ¿a partir de cuándo o de qué etapa humana, de la historia humana, podemos decir que se habla ya de una idea moderna de la dignidad humana? ¿Y cuáles serían las principales diferencias entre la dignidad humana anterior al pensamiento moderno, como bien lo dice su ponencia, son diferentes a las actuales? Y bueno, tal vez mencionaría una cuestión que tiene que ver si este pensamiento moderno realmente ha impactado a la cuestión de las sentencias rotales propiamente de la dignidad humana, si se agotara o si estos pensamientos han sido abandonados de que, por ejemplo, hacia las personas gay, a las personas transexuales, la forma de expresión dentro de las sentencias rotales, que muchas veces son por cuestión de divorcios, por ejemplo, que se dan mucho en ese sentido, pero atentar contra ese tipo de, digamos, de la dignidad humana, o incluso despojar de dignidad humana a los locos, a las personas gays, a los transexuales, y si esta idea o este pensamiento ha cambiado también dentro de la propia iglesia. Y lo pregunto porque también tiene sentido por su formación y de dónde viene, y que a lo mejor podría darnos esta luz, ¿no? Entonces, realmente es esa mis dudas. Muchas gracias. Okay. Gracias.
si quiero entender una idea de dignidad antigua y una moderna, ¿no? Podemos ver dos fases de la cuestión. Influye mucho, porque no hay como tal una ruptura. Lo que puedo decir es que hay una continuación con cambios dependiendo de las exigencias de los tiempos. Por ejemplo, una de las posturas antiguas, si nosotros vemos el pensamiento estoico es una escuela helenística. Es un pensamiento que nace entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, pero que va ir sentando un precedente que se va desarrollando a lo largo literalmente de los milenios. Roma lo hereda, toda persona educada en Roma lo hereda, el pensamiento del cristianismo se va a nutrir mucho del pensamiento estoico, que por ejemplo el pensamiento estoico va a crear principios tan importantes como el reconocimiento de la individualidad de una persona, su respetabilidad, e incluso en sociedades, si nos remontamos ese tiempo, en donde la identidad nacional pues era muchas veces más notable y positiva que lo que podía ser ahora. Hay una guerra que exterminaba al otro, ¿no? Y el hecho de que Roma, como lo van a manifestar a través de su derecho, diera la oportunidad de reconocimiento e integración de naciones tan diversas en su imperio, pues habla más bien ya de esta oportunidad que concede, claro, con fines imperiales, claro, con la intención de dominio, pero pues de integrar a gente tan diversa y que si lo comparamos, por ejemplo, con una teoría contemporánea como el cosmopolitismo y Martha Nussbaum, ella se remonta a los estoicos, tomándolos como ejemplo de pensamiento cosmopolita, elogiando precisamente sus características universalizantes y universales en lo que se refiere a una persona, cual sea. La modernidad igualmente lo retoma. Usted me pregunta que hasta dónde podemos iniciar entonces remitirnos al pensamiento dignitario moderno. Bueno, es heredero de todo esto. Este pensamiento subyace en la discusión de Occidente prácticamente a lo largo de toda la historia. Efectivamente se van a ir adecuando a diversos problemas porque los contextos son distintos, pero para nuestra época, la ilustración, el que yo me haya referido a autores como Rousseau o Kant, son autores modernos. Ellos ya forman el pensamiento moderno y este principio universalizante, como vimos, no queda limitado solamente a la ilustración, sino que viene como parte de esta tradición intelectual bajo la cual pues, el pensamiento político ha ido siendo nutrido, llegando a pensadores como Hannah Arendt, que es una pensadora del siglo XX, o Robert Nozick, que es un pensador relativamente contemporáneo, ¿no? Ahí tenemos un seguimiento en todo su pensamiento, ha tenido variantes, pero mantiene cierta comunidad de discursos, ciertos principios comunes. Y en lo que dice acerca de minorías, por ejemplo, sexuales, la dignidad es para todos los seres humanos y eso no es algo que esté en consideración para nadie, ¿no? Si al contrario, ¿no? Porque tal pareciera, creo, quizá un pensamiento que efectivamente pudiera entrar en contradicción con ello, estaría entrando, claro, en una postura incompatible con un avance civilizatorio que en cualquier persona, ¿no? Con todo el respeto y la dignidad que esta ostenta en sí, no puede ser atentada ni por sus condiciones sexuales, ni por su religión o no religión, ni nada de eso. El respeto a la persona es absoluto y por encima de cualquier tipo de particularidad, ¿no? Salvo en un caso donde se viole de forma directa a otro sujeto, y el ejemplo que puse fue un genocida como Eichmann. Salvo en esos casos, esa es la única circunstancia donde podría efectivamente incluso justificarse coacción en su contra. Sí, con eso contesto su pregunta. Sí, realmente a lo mejor tal vez no me expresé bien. Entiendo de la continuidad de la historia o de las facetas sobre la que ha transcurrido la dignidad humana, pero al momento, digamos, que todo es una transición, no existe un rompimiento con un paradigma de tajo, ¿no? Que sí esta continuidad,
pero ¿qué elementos podríamos detectar para decir que nos encontramos dentro de una etapa moderna? Porque es interesante el decir la dignidad humana dentro de la modernidad, porque entonces podríamos hablar de la dignidad humana en el transcurso del tiempo de la historia de la humanidad. Pero a mí me llama la atención justo qué elementos podríamos tomar como nuevos, y ponía a lo mejor como un ejemplo que pudiese verse aislado, pero no lo es, pues tiene que ver en las posturas que, insisto, las sentencias que dan desde el derecho canónico, cuando propiamente se dirime sobre si se debe quedar una persona divorciada o no debe estar divorciada. Y a mí me llamaban la atención algunas que he consultado, donde el razonamiento, digamos, de los jueces canónicos mencionan que sí se da cuando la persona, por ejemplo, tiene esta cuestión de ser una persona homosexual y que incluso la asemeja con monstruos. Entonces, decir, y todavía estoy hablando de estas sentencias del año 2000. Entonces, a partir de ahí, digamos, tendríamos que hacerlo más profundo y se prestaría para otra charla del por qué este tipo de visiones de la Iglesia canónica, por poner un ejemplo, eh, atentan, por supuesto, contra la dignidad humana de las personas al comparar incluso a una persona humana con monstruos o animales o enfermos totalmente desquiciados y morbosos, o estas posturas que están escritas como tal. Entonces, a partir de ahí, ¿ha habido realmente para la Iglesia algún cambio? Y en una pregunta más externa, ¿qué elementos podríamos detectar que, digamos, nos encontramos ante una definición moderna de la dignidad humana? A lo mejor nada más. Muchas gracias por su tiempo. No, no está bien, está bien las cuestiones. Yo no podría contestarles desde un punto de vista jurídico del derecho canónico, dado que no es mi especialidad, ¿no? Lo que sí puedo referir estrictamente desde un margen filosófico y crítico es de que absolutamente esa cuestión de principios, filosóficamente hablando, no están justificadas para nadie. El reconocimiento de la dignidad de un ser humano es por encima de todas cosas como las cuales usted ha mencionado, y que no todos estamos dispuestos efectivamente pues, a aceptar. Si alguien tiene prejuicios, pues son eso, prejuicios, pero no hay una justificación de razón que los puedan justificar, incluyendo desde los sectores de la iglesia. Ahí podemos encontrar diversas posiciones al respecto. En lo que se refiere estrictamente a los autores que traté, delimitando mi exposición y hablando exclusivamente como filósofo, la dignidad es absoluta y eso no está sometido a discusión de nadie. E incluso dentro del cristianismo, pues no existe ningún, independientemente de lo que diga una persona en lo particular, amparándose en lo que sea, en el cristianismo no existe un principio que justifique la discriminación del otro. Al contrario, realmente no tendría por qué haberlo. Y si lo hay que verlo en los prejuicios que cada sujeto tenga, eso ya es un problema que él y su conciencia pues, tendrán que rendir cuentas en el caso de pues, haber atentado en contra de respeto a quien fuere. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, con gusto. Gracias. Ángel también tiene una pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Perdón, yo soy de la maestría en interdisciplinaridad de la Autónoma de Tlaxcala. Mi pregunta tal vez no sea tan jurídica, pero va en cierto sentido. Muchas gracias, doctor, por la conversación, muy interesante. Solamente deseo comentar tres cosas. Cada una va a dilatar media hora. No, no es cierto. Solamente deseo comentar tres cosas. La primera, qué honor que alguien cite a Cassirer. La segunda, también comentar un poquito que este sentido kantiano de carácter universalista y que de algún modo se proporciona dentro de un pensamiento moderno, porque digamos que yo lo veo como una consecuencia, entre que es como el resultado del pensamiento moderno, donde todavía se da esta tesitura de una sustancia universal para todos, donde todos lo compartimos, todos somos lo mismo. Bien, sin embargo, se me hace muy interesante también lo que proponen los posmodernos, estos filósofos que de algún modo sugieren que proponernos maneras absolutas al estilo hegeliano o el estilo kantiano, pues como que de algún punto sobrepasa
como que el ego de un pensador, ¿no? Como que de pronto yo querer que mi sustancia le pertenezcan a Laura, a una Laura Mariana y así, como que es como muy complicado porque somos culturas, somos identidades, todos somos diferentes. Bien, continuando con esto, me llamaba un poquito la atención y aquí es donde quisiera proponer mi cuestionamiento, doctor, es, usted comentaba que usted no podía, como digamos, afirmar que alguien con un problema mental, mencionó a alguien que yo no lo ubico, pero alguien que mató a mucha gente, pues de algún modo no debería ser considerado como digno o alguna cuestión así, ¿no? Que son como cuestiones como que demeritaba algo. No entendí muy bien, pero demeritaba algo esta persona. Y en este sentido se me viene a la mente Foucault, ¿no? Bueno, Foucault diría que, bueno, tal vez Foucault no estaría muy de acuerdo con que a los anormales se les denomine tan anormales, ¿no? No sé. Y por otro lado, también quería comentar, ¿qué podríamos nosotros decir sobre esta idea de lo que comenta Steven Pinker? Steven Pinker es un psicólogo que dice que ninguno de nosotros sabe qué es dignidad. Todos decimos que la conocemos, pero si se las pregunto o me la preguntan, ya no sé qué es, ¿no? Como el tiempo en algún medieval. Entonces, él dice, es solo un acto psicológico con tintes de tesitura moral. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué tanto podemos decir nosotros que en realidad sabemos qué es la dignidad? Y segundo, ¿no es acaso un criterio bastante universalista decir que todos somos esto, ¿no? Gracias, doctor. Y nuevamente, gracias. Excelente plática. Con todo gusto y muchas gracias. Le agradezco sus preguntas. Sí tenemos noción de dignidad, tanto que la podemos efectivamente reflexionar. Solo hay que ver los referentes. El autor que usted menciona, pues efectivamente está partiendo de una teoría que pues, le hace asumir esa postura. Y está bien, no podemos decir que solo existe una, hay distintos autores. En mi caso, lo delimité a la noción kantiana por la enorme influencia que ha tenido en el pensamiento moderno en general. Si no la tuviéramos, por ejemplo, no hubiéramos podido generar principios tan importantes para el ser humano que retoman, por cierto, a Kant y que incluso esto puede completar un poco la anterior cuestión que me hicieron. La teoría de los derechos humanos, por ejemplo, es una teoría, pudo consagrarse como derecho más allá de ser una tradición de pensamiento justo después de la Segunda Guerra Mundial, ante las atrocidades que ocurrieron, los acuerdos que van a surgir en 1950, donde Eleanor Roosevelt va a tener un papel bastante importante en todo este principio negociador. Tiene previamente en autores como Kant, pero no solo en Kant. Yo me puedo remitir, por ejemplo, igualmente a la tradición hispánica, en autores como Francisco de Vitoria, sus reelecciones, con toda esta reflexión desde la denominada escolástica nueva española, que va a influir a la segunda generación de misioneros en América, que se van a convertir en entes mucho más conscientes y respetuosos de los pueblos indígenas. Si bien no sin meterme en una controversia, pero la primera generación sabemos de sus hechos no necesariamente agradables para la historia. Lo cierto es que también la segunda fue de sujetos más conscientes, protectores, a los cuales Vitoria, que es de hecho un dominico religioso, va a condenar de forma muy directa los atentados en contra de las poblaciones indígenas. Yo les recomendaría que vieran sus reelecciones sobre el gobierno civil o sus reelecciones sobre la guerra justa. O sea, hay toda una tradición de pensamiento. Nuestra idea de derechos humanos, por ejemplo, y el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, que además ha quedado establecida ya sobre principios legales, pues tampoco la podríamos entender sin la tradición liberal y autores como John Locke, por ejemplo, cuando habla de su estado de naturaleza y se refiere a las leyes de la naturaleza y pone dos principios fundamentales, el principio de propiedad privada y el principio de autopreservación, como principios que no se le deben al Estado, sino que están antes del Estado y que al contrario, el Estado fue creado para defender esos principios que si viola, ahí sí entra en conflicto con todo, incluso a un gobernante se le puede deponer
si viola esos principios. Hay principios que no pueden ser trastocados. No sé si con eso le contesto. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Nada más esta cuestión, vuelvo a insistir. Entonces, debemos de estar, por ser kantianos, peleados con estos como Bauman, personajes que reconocen que cada quien tiene una realidad propia, que de algún modo el sentido universalista no nos debería de conjeturar, no peleados, sino, por así decirlo, digamos, mantener una distancia. O sea, sí se mantiene esta visión de que sí es posible llegar a la dignidad. Y esto lo digo porque, bueno, Atienza, Berlín, Dworkin, Vázquez, Ferraioli, Waldron, todos ellos van a decir que es posible, ¿no? Pero pero yo me apego un poquito más o tengo duda respecto a esta idea que, bueno, ya usted me respondió, que hay cosas que son como definitivamente no pasables, ¿no? Sí. Pero bueno, nuevamente le agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, doctor. Sí, y de hecho, qué bueno que me recordó eso. Cuando hablé del caso de Eichmann en Jerusalén, que así se llama el título que ustedes pueden descargar, de Hannah Arendt, hablando de este oficial nazi, genocida, ella aplica el psicoanálisis para entender al sujeto, si tenía algún tipo de problema que le hiciera no ser sensible al dolor humano, pues que él, con el cual tenía definitivo contacto, y que como nazi, como SS, pues efectivamente provocaba. Pero ella llega a la conclusión, y coincidiría con ella, de que no tiene ningún tipo de padecimiento. Eso para que no pareciera que mi argumento estuviera siendo prejuicioso en contra de una persona que tiene algún tipo de padecimiento psicológico, ¿no? No es eso, al contrario, porque incluso en términos legales, y los que sean abogados lo sabrán mucho mejor que yo, si Eichmann resultara y se le comprobara que tenía algún padecimiento mental, la condena, pues, podría ser sumamente dudosa. Y realmente que no está enfermo, pues, no lo condenan a muerte, sino a un hospital a recibir tratamiento, pues, de por vida. Entonces, es un problema de responsabilidad. Hannah Arendt corrobora de que él no tiene ningún tipo de padecimiento que le impida hacerse responsable de lo que hizo. Y si alguien es consciente de la violación que pueda representar a los derechos de una sociedad, de una persona, sería muy injusto que no pagara y que se salía por la tangente aludiendo a su condición mental. Eso sí sería algo completamente injusto. Para eso ella hace este análisis, utilizando a Karl Jaspers. De hecho, Jaspers es un gran representante del psicoanálisis, y aplicado precisamente a materia forense, va a ser uno de sus grandes áreas de estudio. Pues ella le permite llegar a conclusiones que aporta como pruebas de que, pues, Eichmann está en el plena uso de sus facultades y por lo tanto sí debe de pagar lo que hizo, ¿no? Doctor, también hay algunas preguntas en el chat. Cristian, por ejemplo, pregunta, entonces, si no malinterpreto, ¿el pensamiento de Kant nos ayudará a oponernos contra el utilitarismo nocivo? Yo creo que sí, por supuesto. El principio, según la formulación del imperativo categórico, ve al otro como un fin, no como un medio. Claro que es un claro principio. Los imperativos no son órdenes. Incluso en el caso de Kant, él no lo ve como una orden, ya que eso sería atentar contra los propios principios de libertad del ser humano. El ser humano, tanto capaz de dar voluntades, capacidad crítica, que le permita orientar su comportamiento siguiendo sus principios, lo que él quiera, pero justificado, pues por supuesto que le permite dar una posibilidad, respetando la libertad, pero también de entrar en pleno equilibrio con otras mentalidades respetuosas de los seres humanos, salvo en el caso de que alguien se convierta en un atentado en contra de esas personas. Claro que está señalado como alguien que se convierte en un peligro para la estabilidad de la sociedad. Ahora, la doctrina del derecho, Kant la desarrolla particularmente en la metafísica de las costumbres. Yo aquí cité la fundamentación de la metafísica de las costumbres porque ahí está su doctrina ética, fundamentalmente. En la metafísica, se parecen los nombres, pero no son los mismos, en la metafísica de las costumbres, allí ahonda su doctrina del derecho.
Y en su doctrina del derecho, por ejemplo, va a decir que un delito es aquel que se establece si se ha violado un marco normativo establecido. Eso lo denomina arbitrio. Un sujeto que viola un principio establecido, por ejemplo, dañar físicamente a otra persona o atentar en contra de su dignidad de la forma en que se ha tipificado en la legislatura válida, en la sociedad donde tenga lugar la controversia, pues ese sujeto se convierte en un delincuente y la ley se le debe de aplicar. Eichmann violó principios básicos de la dignidad del ser humano, ¿no? Pero igualmente es un violador del derecho internacional, porque incluso ya todavía para la Segunda Guerra Mundial ya había legislatura en torno a materia de derecho internacional, que ellos, y me refiero a los nazis, pues violaron de una forma muy directa, y él fue uno de sus principales promotores, no el único, pues hay colección de genocidas allí. De hecho, el propio término genocida pues es plenamente significado después de la Segunda Guerra Mundial, ya en toda su magnitud, y pues la ley se les va a aplicar a estos violadores del derecho, por supuesto, y Kant va a ser un referente. Kant y Victoria, quien mencioné, ambos son considerados los grandes representantes y fundadores del derecho internacional público, por ejemplo. Los pueden ver reconocidos así en instituciones como la Sociedad de Naciones, Malavida en Ginebra, o el Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, el reconocimiento de estos dos grandiosos personajes. Sobre todo en Kant, para materia de derecho internacional, me permito recomendar una grandiosa obra que se llama Las ideas para una historia en sentido cosmopolita, en donde funda los principios del derecho internacional moderno. ¿Qué es lo que lo hace moderno? Lo que va a ser moderno a Kant en ese artículo, porque es un artículo, va a ser que diga que el derecho es producto del acuerdo de las naciones soberanas. Ya cuando hablamos de acuerdo, ya eso nos suena mucho a nuestro contexto, que efectivamente lo haya dicho un personaje del siglo XVIII, que vivió al principio del siglo XIX, pero del siglo XVIII, pues ya más bien ahí nos habla del precedente directo de la construcción de nuestro sistema legal moderno. ¿Sí? Bueno, con eso, no sé si contesto. Sí, una última pregunta, doctor, de Sí, Paulina claro. Borrano. Claro. Contexto de la afirmación, ser libre es ser digno. ¿Considera que la libertad es un requisito fundamental para la dignidad? ¿O existen situaciones en las que la dignidad puede coexistir con limitaciones en la libertad? Sí. Es que vamos a ver qué entendemos por libertad. Al yo delimitar el concepto de libertad en Kant, la libertad para Kant es la capacidad intelectual que tenemos de elegir entre posibilidades. ¿Sí? O sea, yo puedo tener la posibilidad de elegir entre cierta cuestión o no estar de acuerdo con ella. Efectivamente, esta noción puede un tanto cuanto conflictuarse con el ejercicio. Me parecería que la pregunta iría sobre pues, qué tal si es una persona que está esclavizada, ¿no? que está sometida a condiciones de abyección que le impiden cumplir con su voluntad, sí, pero el caso, por lo menos en el pensamiento kantiano, el ejercicio de la comprensión intelectual, ya a la persona le comprende la posibilidad de llegar a ese momento en donde al autoevaluarse y comprenderse está accediendo plenamente a la libertad y su ejercicio, su práctica, e incluso el reconocimiento y la exigencia que le hagan protestar en contra de su condición, es algo plenamente digno. Sí es digno. Ahora, podrán decir que eso es una limitancia en el pensamiento kantiano. Hay muchas discusiones en torno a eso, porque parecería que la libertad no necesitaría necesariamente de su ejercicio. Y eso, por ejemplo, es una cosa que Ernest Cassirer resalta, comparándolo con Rousseau. Para Rousseau, por ejemplo, la libertad es un ejercicio. ¿De qué me sirve pensarla si estoy ahí encadenado y podré ser muy libre de mente, pero estoy abyecto en mis condiciones físicas, efectivamente, ¿no? Tendríamos que ver la posición. En el caso de Kant, sí, yo creo que la noción puede trascenderse. La idea de Rousseau me parece como ejercicio, como praxis,
incluso la causa de una lucha con una persona que está siendo sometida por un conjunto de injusticias, pues sí, efectivamente, es un compromiso político mucho mayor, ¿no? Okay. No sé si puedo contestar. Luego son varias cosas y créanme que se me vienen a la mente varias posibles respuestas, porque todo esto se da en marcos de teorías. Depende cuál sea la que nosotros nos remitamos. Yo me delimité a Kant, ¿no? Pero por supuesto que pueden haber posiciones que nos hagan entrar en una serie de posturas críticas y contradicciones, y eso es lo interesante del debate, del cual quedo agradecido, por cierto. Doctor, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y agradecerle especialmente esta posibilidad de diálogo, ¿no? Esta posibilidad de contestar todas y cada una de las preguntas. También había David Román también levantó la mano, pero ya estamos un poquito sobre tiempo. Entonces, muchas gracias por esta posibilidad, por eh, el tema que es muy interesante y muy profundo. Y bueno, pues se le enviará a través de la doctora Yosadara el reconocimiento correspondiente del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos y agradecemos su tiempo y disponibilidad y también muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias y un placer. Un gusto en conocerles. Muy buena tarde. Un placer. Buenas tardes, un placer, Gracias, doctor. gracias igualmente. Tiene algunos mensajes también en chat para que pudiera revisarlo. Los veo. Hasta luego. Muchas gracias a todos.